Pues como pueden ver, tenemos en nuestro panel hoy 4 grandes profesionales y la idea de este panel precisamente, que se ha denominado acciones implementadas para el manejo y la contención de FORE4T en América Latina y el Caribe, es precisamente tener ese enfoque desde los diferentes perfiles y roles que han cumplido dentro del ejercicio y la contención en el ejercicio de la prevención, contención y avances contra Fusarium raza 4 desde que se presentó en América Latina. Entonces, en ese ejercicio quisiera primero hacer una antesala y es recordar cuándo se dio nuestro primer caso o cuándo se declara oficialmente la presencia de Fusarium raza 4 en Colombia. Recordamos ese 11 de junio, donde tuvimos esa primera reunión, realmente fue 11 de junio del 2019, en donde se tenía esa primera sospecha, mucho estrés en el país, los sectores pues bastante preocupados por la posible presencia del hongo en una finca en el departamento de La Guajira. Y realmente en ese momento a los que nos tocó estar ahí fue una situación bastante difícil, compleja, primero de negación, segundo de temor sobre el futuro del negocio bananero. Afortunadamente pudimos contar con el apoyo de diferentes personas y entidades regionales fitosanitarias, además de nuestro cuerpo técnico propio del ICA, que de manera hábil lideró todo el proceso de contención y de las medidas que se iban a implementar. Entonces, en ese sentido, y aprovechando nuestro panel, quisiéramos comenzar porque ese primer caso siempre es difícil, ¿cierto? Siempre lo vivimos de una manera, digamos, bastante intensa, y Carlos desde OIRSA también le ha tocado apoyar a otros países en el ejercicio, pero realmente es una situación bastante compleja, y en ese sentido quisiera hacer esa primera pregunta. Desde las organizaciones que ustedes representan, y ya después de haber vivido las experiencias como la que sufrimos en Colombia y el año anterior, el mes de abril en Perú, ¿cuáles creen desde sus roles que pudieran ser esas medidas que se deberían implementar en ese primer caso positivo? Este es un mensaje que iría a aquellos países de la región que en estos momentos son libres del patógeno y que realmente sería cómo marcar ese camino o esa ruta hacia ese ejercicio de su primer caso y hacia la contención. Recordando que cuando nosotros desde Colombia tuvimos ese primer positivo, pues tuvimos muchas acciones y medidas, planes, estrategias. Pero hoy, después de casi 3 años, ahorita el 11 de junio cumplimos 3 años de ese primer positivo, ¿qué de pronto deberíamos priorizar dentro de esas actividades frente a ese primer caso? Creo que le damos la palabra, no sé, las damas, doctora Raiza. Muchas gracias, Antonio, y bueno, primero que todo agradecer a Juanma por la invitación a la FAO a este foro que realmente ha sido muy exitoso en sus ponencias, en la selección de los trabajos. Creo que Colombia ha sido realmente para la región de América Latina y Caribe muy valioso en poder exportar los conocimientos, los desafíos que enfrentó Colombia, la articulación que ha tenido Colombia con su ONPF, con el sector privado, con la academia, para nuestra región, desde nuestra mirada de la FAO, ha sido muy importante. Y como bien tú decías en la pregunta, para nosotros en FAO creo que hay un mensaje clave para los países que hoy no tienen FOC-R4T, pero que venimos trabajando fuertemente en nuestra región de América Latina y Caribe, y es accionar con programas y temas anticipatorios. Sobre todo, bueno, aquí varios ponentes en estos 2 días fueron pioneros de esos planes de contingencia que se trabajó con el OIRSA en la región. Se han venido preparando nuestros países de la región. Miguel hacía inclusive ayer alusión en su intervención. Casi todos los países de la región han hecho sus simulacros de actuación para prepararnos en esta estrategia a nivel de FOC-R4T. Y lo otro también que, bueno, desde el primer momento que tuvimos la oportunidad de participar en Colombia, y así lo hemos hecho
con los restantes países de la región, y a los cuales también hemos llevado los escenarios de Colombia, es ese PMU que tuvo Colombia, ese plan de acción nacional atinado que tuvo Colombia, y eso es hoy lo que exportamos también dentro de las primeras acciones a hacer en nuestros países. Nosotros en FAO estamos enfocando también la estrategia de manejo de FOC R4T, marcado muy fuerte con la gestión de riesgo en los temas de sanidad vegetal, para dar cumplimiento así al marco estratégico de nosotros en FAO, justamente articulado con todo lo vinculado al marco de Sendai, y sobre todo en sus prioridades 1 y 4 en la preparación y respuesta, y miremos esto como desastre también, y bueno, así poder también cumplir ese legado que tiene nuestra organización, que es la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, con este enfoque yo creo que son las acciones que hemos venido realizando, y sí reforzar la importancia que tienen esos planes de acciones nacionales para nuestros países. Varios proyectos de FAO se están trabajando con los diferentes países con estos planes de acciones nacionales, en los cuales muchos expertos de Colombia nos están acompañando a que los países perfeccionen, articulen, actualicen esos planes de acciones nacionales. No me quiero extender porque sé que estamos contratiempo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, desde la experiencia que vivimos todos, porque hay muchos de los que están acá que nos acompañaron al inicio de la situación del FOC en Colombia, yo quiero resaltar que el país y el ICA y los productores teníamos algo, no estábamos partiendo absolutamente de cero. Colombia el ICA ya tenía un plan de manejo preventivo que se había hecho en el marco de un proyecto de colaboración con FAO, y también tenía una medida para orientar la implementación de la bioseguridad en las plantaciones. Pero lo que ocurrió es que este documento muy bien elaborado, lo mismo que la norma, tenía una implementación incipiente. Entonces acá el primer mensaje es que cuando uno tiene la orientación de los documentos es para que funcionen, para llevarlos a la implementación, porque podemos tener documentos muy buenos, muy bien elaborados, donde dicen todo, pero nos quedamos tranquilos porque veíamos el fusario como una cosa lejana, por allá que quién sabe cuándo iba a aparecer acá. Entonces yo encontré una evaluación de riesgo, de factores de riesgo por el tema de bioseguridad que se había hecho, y un monitoreo, y digamos que nos asustamos un poco al comienzo porque encontramos que el nivel de implementación de la bioseguridad, de acuerdo a ese estudio más bien reciente del ICA, era de regular a abajo. Entonces ahí, digamos, el primer mensaje, que hoy día tenemos unas áreas libres muy importantes en el país con el trabajo de la contingencia. Entonces es que tenemos que seguir avanzando de una manera muy fuerte en la bioseguridad, porque en ese momento salimos muchos a correr, todos ustedes y nosotros, a mirar y a que todo el mundo revisara cuál era el nivel de implementación de las medidas de bioseguridad que teníamos, porque ahora sí ya se había confirmado la situación. Entonces ese era el primer mensaje con relación a la experiencia que tuvimos y ese retraso. En uno de los últimos puestos de mando unificados, al que me voy a referir también acá, los productores y los técnicos del Magdalena nos llamaron la atención y dijeron, el ICA tiene que seguir reforzando y, perdónenme lo coloquial, apretando el cumplimiento de la bioseguridad para todos. Y algo muy importante que fue mencionado por algunos de los expositores es el tema del trabajo, yo diría que más articulado, integrado, que el país logró hacer a través del puesto de mando unificado, un puesto de mando unificado para atender la emergencia del FOC R4T. Y ahí en ese puesto de mando que le mostramos a Ecuador en una misión que nos pidió el presidente Duque con los bananeros, mostramos que dentro de ese PMU estaba toda la institucionalidad pública y privada. De no haber sido así, donde nos pudimos sentar todos a mirar todas las medidas urgentes que había que implementar, un PMI con un seguimiento al principio bastante estrecho, hubo muchas reuniones seguidas
para formular las medidas, para retroalimentar, para escuchar la opinión de todos, porque también fuera del ICA había mucho conocimiento. Muchos de los técnicos que estaban trabajando para las compañías aportaron ideas, digamos que entre todos construimos ese plan de trabajo a través de ese PMU. Y el PMU funcionó, ¿por qué? Porque no era una reunión donde llegábamos a tomarnos un café, sino con un plan de trabajo, con unos tiempos, con unos indicadores, con unas metas para medir los resultados de lo que necesitábamos implementar. Yo creo que eso fue fundamental. Y lo otro fue que nosotros hicimos también rápidamente, pues obvio, la declaratoria de emergencia, que a través de la declaratoria de emergencia, pues a un servicio como el nuestro le permite poder mover los recursos de una manera mucho más rápida, sin tanto, ustedes saben que el manejo de los recursos públicos a veces es bastante engorroso, demasiados vistos buenos, demasiados comités, demasiadas aprobaciones. Entonces la declaratoria de emergencia fue fundamental. Entonces yo dejaría por ahí, digamos, con esas tres cosas grandes que yo resaltaría de eso, y de la alianza público-privada que se pudo establecer. Ya lo demás, pues ustedes saben, como autoridad sanitaria y fitosanitaria pedimos todas las resoluciones, todo el marco jurídico que había que implementar para poder llevar a cabo las cuarentenas, las restricciones, la contingencia y todo lo que se hizo más adelante. Gracias. Muchas gracias por, en primer lugar, un saludo muy especial, un agradecimiento, doctor Zúñiga Asbama, por la invitación a Agrosavia a ser parte de este encuentro. Un saludo a mis compañeras, compañeros de panel. Pues Antonio, la pregunta que haces, dirigida en particular a los países que hoy no tienen la enfermedad, seguramente la respuesta va muy orientada también a esas decisiones que permiten mantener a los países libres de la enfermedad, estrategias de exclusión, bioseguridad, etc. Yo creo que es muy aconsejable, dado todo lo que hemos visto en el transcurso de estas dos sesiones, pensarnos como países que ya somos, que ya tenemos la presencia de la enfermedad. Eso ayuda mucho a incluir una serie de cosas que de pronto dejaríamos para el final, y no es un llamado al pesimismo, no es un llamado a la crisis, es un llamado a la anticipación, como mencionaba Raisha, que es muy conveniente. ¿Y qué significa, por ejemplo, para un país pensar que no tenga la enfermedad hoy, pero que se piense en clave de ser ya portador en sus plantaciones del patógeno? Por ejemplo, que mucha de esa información que sabemos que existe es ponerla al servicio de una estrategia de contención, de una estrategia de supresión. Por ejemplo, hemos visto también en estos días las particularidades de estrategias de bioseguridad dependiendo de la tipología del productor. Seguramente todos los países sabemos cómo es la tipología de producción, que son unos pequeños entablados, que unos medianos, que unos más grandes, en diferentes regiones del país, pero poner eso al servicio de una estrategia de bioseguridad es más que la tipología, es saber que si es una agricultura comunitaria, que comparten factores de producción, pues ahí la estrategia de bioseguridad es distinta, y eso hay que anticiparlo para saber cómo vamos a reaccionar. No basta con las tipologías saber dónde están, sino eso en función de unos programas de bioseguridad. Un país que se piensa ya como portador de la enfermedad en sus plantaciones, por ejemplo, es un país que ya tiene, que está evaluando cuáles son las fronteras más vulnerables, por dónde podría entrar la enfermedad. Y si ya entra, cómo son los mapas de riesgo al interior, porque no es lo mismo unas zonas que otras. Un ejemplo, en Colombia, si nosotros tuviéramos, no sé, un brote de FOC en plátano, en la Orinoquía, pues no es lo mismo que tenerlo en el eje cafetero. Las vías de comunicación, los ejes de transporte, movilización de carga, de gente, hace que los riesgos sean distintos. Eso hay que anticiparlo y tenerlo presente. Un país que se piense de manera anticipada ante este desafío, por ejemplo, tiene ya el mapa de esas opciones de materiales con tolerancias o con resistencias y genera los protocolos para acceder a esos materiales. Nosotros corrimos en un tiempo récord, ICA y Agrosavia generaron una guía de importación de materiales, pero esos tiempos que fueron muy rápidos, pues nos los podemos ganar desde ya si sabemos que tenemos que tener acceso a esos materiales, y que eso implica protocolos que ustedes vieron en el video de ayer, pues son alrededor de 4
dimensiones de esos protocolos que van a facilitar el acceso. Es un país que también se piensa pues en función de la colaboración que tiene que tener, la coordinación que tiene que ya estar implementada, saber cuáles son las personas que deben hacer parte de esa estrategia conjunta de coordinación. El PMU nuestro es un PMU muy diverso, con instituciones que seguramente en otras condiciones no se hablan, pero ahí sabíamos, pues empezamos a funcionar, a entendernos, y ese trabajo de coordinación es determinante. Y desde la perspectiva más de una organización científica, pues también tiene que pensarse una agenda de investigación, eso seguramente lo veremos más tarde, una agenda de investigación que esté en capacidad de dar respuesta a las diferentes fases de evolución de la presencia de la enfermedad. Ciencia para la primera incursión, y ahí está todo el trabajo de erradicación, cómo se hace, lo vimos ayer también en algunas de las presentaciones. Ciencia para una fase donde hay una incidencia baja, pero ya hay mayor presencia, y ahí viene todo el trabajo, manejo agronómico, entender esos factores predisponentes que también los explicaba Gustavo en una presentación ayer, y eso tiene mucho que ver con el conocimiento de los suelos, su nutrición, la microbiología, las características físicas de ese suelo. Ciencia para fases más avanzadas de la enfermedad, una mayor diseminación de la enfermedad, y ahí ya empezamos a hablar de ese mejoramiento genético, cómo anticiparnos para empezar programas de mejoramiento, buscando esas características o trayendo materiales y empezar esas evaluaciones de resistencia y de desempeño en diferentes territorios. Eso es determinante y hay que empezar a pensarse así. Nosotros hoy tenemos, ustedes han visto en el transcurso de estas 2 jornadas, una estrategia robusta de investigación, pero hay muchas cosas que hemos venido construyendo, como decía Deyanira, en la marcha, y qué bueno hubiera sido ganarnos unos tiempos importantes si eso estuviera ya previsto con anticipación, y acá hay una gran oportunidad en buena parte de los países de la región. Muchas gracias. Gracias, Antonio, y gracias a todos ustedes. Bueno, antes que nada quiero poner el marco de referencia. El trabajo de nosotros es apoyar o asesorar a los ministros de Agricultura de 9 países, desde México hasta Panamá son 8 y República Dominicana 9. Es lo que es el contexto de OIRSA. Entonces no tenemos fines de lucro, no tenemos fines de otro tipo, simplemente somos un ente de referencia o de apoyo a esos ministerios. Y voy a prácticamente irme a la pregunta muy elemental que hace Antonio, también con otra referencia. Por cuestiones de la vida, un mes antes habían estado 2 profesionales de Colombia haciendo un simulacro en Mesoamérica. Se llama Jorge Hernán Palacino y estaba precisamente Antonio González. No sabíamos todavía que Colombia iba a declarar como positivo. Y nosotros ya estábamos haciendo simulacros de actuación ante respuesta de un brote. La cultura del agrónomo no nos lleva todavía al efecto de simulacros. Es muy frecuente en otras estrategias, en otras áreas, pero no en la agronomía, por alguna razón. En veterinaria hacen muchos simulacros, en la Cruz Roja, bomberos, todo lo demás, menos la agronomía. Sin embargo, nosotros enfocamos mucho a eso. Vamos a enfocar un hecho real, un supuesto que es un hecho real, y vamos a ver cómo reaccionamos. Y estaban precisamente estos 2 colegas, que ahora pues, nos saludamos y nos hicimos muy grandes amigos, porque se vio como antecedente. Pero en la experiencia profesional, yo les puedo decir lo siguiente. Número 1, tengan una muy buena vigilancia general y una buena vigilancia específica. Le voy a decir la génesis de la vigilancia fitosanitaria. La génesis de la vigilancia fitosanitaria se sustenta o se basa en la inteligencia militar. Si quieren conocer vigilancia fitosanitaria, tienen que estudiar también la inteligencia policíaca, la militar, para después ser adaptada a los aspectos fitosanitarios. ¿Quiénes eran nuestros vigilantes en ese entonces? Estoy hablando hace 12, 15 años. Profesionales investigadores. Aquí está uno, el doctor Miguel Dita, estaba Luis Pérez Vicente, Luis Pocasangre. Desde entonces nos dijeron, 2008, 2010, prepárense, viene un problema serio. Desde el 2008, 2010, prepárense. Esa fue la primera fuente que nos llegó de información. ¿Cuál fue la reacción inmediata? Hagamos un plan de contingencia y estemos preparados
con el primer componente que no deben de perder ustedes y no debe perder ningún país. Número 1, no dejar de capacitar a los productores, a los técnicos y a todos los demás. Eso es lo que no han hecho otros continentes. Están realizando la capacitación post-epidemia. Y la estrategia debe de ser antes de que suceda el problema. Número 2, capacidad de diagnóstico. Forzosamente no hay vigilancia si no hay diagnóstico. Ahora, número 3, algo importante, no ser egoístas. ¿Qué quiere decir eso de no ser egoístas? El problema no es de un país, el problema no es de una asociación de agricultores, el problema es de todos. Entonces, la poca capacidad que tenga, yo tengo que socializarla, extenderla, para que todos tengan un sistema de diagnóstico eficiente. Número 4, sistema de alerta temprana. ¿Cuál es la definición más rápida de un sistema de alerta temprana? Es un sistema de comunicación temprana. Esa es la definición más sencilla. Sí, pero para eso se requieren entonces muchos estudios y hay que estar preparados para reaccionar rápidamente. De nada sirve de tener un sistema de alerta temprana si no tenemos un sistema de reacción temprana. ¿Qué es lo que se estamos haciendo en los países? A todo mundo debe estar con una serie de kits y herramientas para reaccionar ante brotes. Algo sencillo. Ocupamos un plástico 30x30 o 50x50. ¿Quién lo tiene? Nadie lo tenía. Tenemos que implementar eso. ¿Cómo vamos a eliminar el brote? ¿Cuáles son los desinfectantes? Todos esos paquetes nosotros ya están puestos en todos los países y en todas las secciones ya preparados como si fuera un hecho. Número 4, si no tienen dinero, estamos fritos. Podremos tener los protocolos que quieran y las reacciones que quieran, pero no va a funcionar el asunto. Y voy a poner un ejemplo, me voy a ligar un poquito. Acaba de haber una declaratoria de PPA, peste porcina africana, en el caso de República Dominicana, y en menos de 6 meses hubo un país que le puso 9.4 millones de dólares. El OIRSA, con una reacción rápida, puso $800,000. ¿Cuánto le dieron a Colombia para que reaccionara? Colombia tuvo que sacrificar sus presupuestos, tuvo que tener una estrategia específica para ubicar recursos económicos y humanos para enfrentar un problema. ¿Pero qué no estamos diciendo que es de Latinoamérica el problema? ¿Dónde están los socios estratégicos? ¿Dónde está ese aporte? Entonces nosotros todavía seguimos sensibilizando que lo más importante en esta vida, ahora a lo mejor puedo chocar profesionalmente, pero es de amigos, lo más importante es la salud de las plantas. El 80% de nuestros alimentos es de plantas, pero no somos tan sensibles. Si se muere un cerdo, hacemos un escándalo, o una vaca, o un becerro, y se pueden morir miles de plantas y parece que no pasa nada, hasta que no hay una crisis de tipo migratorio, de tipo de violencia, de impacto social, entonces sí estamos preocupados. Entonces no dejemos capacitar, buen diagnóstico, confiable, y no tengamos miedo a nuevas tecnologías. ¿A qué le estamos apostando ahorita nosotros? Imágenes satelitales, huellas espectrales, uso de drones, reacciones más integrales, incluso las unidades caninas las estamos utilizando para identificar estos problemas. Entonces hay muchas cosas que necesitamos aprender y que quiero decirle que ICA Colombia en su momento reaccionó muy bien y formó una referencia a nivel internacional. Pero es el estándar que debemos tener lo que hace ICA Colombia para que tengan todos los países con protocolos lo más posiblemente armonizados. Es la primera ronda más o menos de esa pregunta, Antonio, muchas gracias. No, realmente ustedes resumieron en sus palabras, en cada una de sus participaciones, todo el ejercicio y las prioridades que debería enfocar cada uno de estos países. Solo para recordar del resumen de esta primera fase, y es marco legal aplicado, que se esté ejecutando, interacción, articulación entre sector público y privado, oficial y privado, tener muy claro el tema de tipología de productores. A veces conocemos nuestros productores,
pero desafortunadamente nuestras medidas a veces no tenemos en cuenta ese tipo de tipología, ese tipo de información, redes, flujos, cómo funciona el sistema productivo. Y creo que en esa parte el ICA en Colombia hizo un gran ejercicio al momento de que integró al sector privado en todo ese proceso de contención y construcción de ese plan o esa ruta. Entonces, ahora venimos con unas preguntas específicas, espero no corcharlos. Iniciemos pues, ya que iniciamos la anterior con la doctora Raiza, tenemos con la doctora Deyanira. Para el caso de ICA como ONPF de Colombia, ¿cuál es la ruta de trabajo que se ha establecido frente a la fase de contención de la enfermedad? ¿Y cuáles son las acciones de prevención en zonas productoras de estatus libres de Fusarium en Colombia? Bueno, respecto a la contención, hubo algo que fue providencial, que lo voy a mencionar acá, y es que nosotros por esos días teníamos un problema con algunas exportaciones de flores a Australia, y nos habíamos comunicado con el gobierno australiano, con nuestros homólogos, para organizar esa visita para el tema de flores, cuando apareció el problema de Fusarium. Entonces, quisimos lo primero, traer también conocimiento internacional al tema, y se organizó una visita que incluso fue parte del equipo que viajó a Australia para revisar toda la experiencia de la contingencia que tenían los australianos. Obviamente que se decía que era una experiencia de éxito, pero pues obviamente uno va y hay condiciones distintas, cada país tiene su propia dinámica, la caracterización de su sistema productivo, y pues no se trataba de traer exactamente todo lo que se viera allá, pero sí de conocer toda la experiencia de trabajo de contingencia que estaba haciendo ese país y traer acá lo que pudiera ser aplicado a nuestra propia condición. Y también recibimos, hoy día, yo digo que el conocimiento es fácil de intercambiar hoy en día, y resaltar para nosotros y para cualquier país que también el compromiso del sector productivo en ese momento de decir en 24 horas, 48 horas podemos tener a uno de los expertos, más expertos del mundo en el tema de diagnóstico, en el tema de confirmación, en el tema de campo, fue fundamental, porque hoy día el conocimiento está disponible en muchas partes. Entonces eso también fue algo muy importante, de que con recursos, ni siquiera se esperó que fuera con recurso público. Yo siempre hago énfasis esto porque nos complementamos con los recursos. Los privados dijeron, bueno, queremos traer vino Fernando García, queremos traer a este experto de la Universidad de Genía, queremos traer a esta otra persona, y repito, en tiempo récord estuvieron acá en el territorio nacional, el apoyo también de Miguel Dita y todo. Entonces, para armar, digamos, la revisión, todo eso. Una hoja de ruta que hemos tenido dentro de la contingencia es someter las medidas que hemos venido implementando a una visión externa, también a una visión internacional. Después de más de un año largo de trabajo, tuvimos visiones de la FAO, de la OIRSA, donde les dijimos a colegas también de la región, venga, queremos que vengan y nos ayuden y revisen el trabajo que estamos haciendo y nos digan todavía qué más podemos mejorar, qué podemos estar haciendo regular, que tengamos que terminar de consolidar y de afianzar. Entonces digo que todo ese reconocimiento de conocimiento es fundamental para la hoja de ruta. Dentro de esa hoja de ruta de la contingencia, pues a través del PMU obtenemos un apoyo irrestricto, incondicional de toda la policía de carreteras, donde tuvimos la implementación de los puestos de control para vigilar toda la movilización de lo que podían ser materiales de riesgo, una estrategia que ha funcionado 24/7, como dice la policía, y donde, digamos, a través de la alianza público-privada pudimos tener los recursos para poder implementar el mejoramiento de toda la limpieza y desinfección que se ha hecho en estos 17 puestos de control que están implementados a la fecha. Y algo importante que tú mencionaste, Antonio, es que incluso aquí en el Magdalena, yo estuve presente en esa discusión técnica, donde en conjunto con el equipo técnico de ASBAMA y creo que algunos miembros de la Junta Directiva, discutimos dónde eran los puntos estratégicos donde deberíamos colocar los puestos de control para la movilización.
porque si no son los productores y las empresas los que conocen toda la dinámica del territorio, pues nosotros podemos conocer una parte, pero no todo. Y recuerdo que todo el control de movilización se montó con la visión conjunta, es decir, el puesto debe ir acá porque este flujo se mueve así o se mueve para el otro lado. Entonces todo eso fue evaluado de manera conjunta dentro de esta hoja de ruta. Y aquí también quiero resaltar que dentro de esta hoja de ruta fue muy importante el trabajo que hizo la sociedad portuaria del Magdalena, del puerto de Santa Marta, porque a partir de ahí para atrás se hizo un manejo segregado del transporte, segregado de toda la movilización de lo que salía de La Guajira, porque había empresas que tenían plantación en La Guajira, plantación en el Magdalena. Entonces, digamos, ese manejo segregado dentro de la hoja de ruta fue algo bastante importante. La separación de los contenedores, del personal. Estoy hablando de segregación afuera de las plantaciones que estaban afectadas, pero esa misma segregación también se manejó al interior de la plantación y de las plantaciones afectadas. Alguien en Ecuador, recuerdo que me preguntaban, bueno, pero la plantación originalmente afectada nunca paró la producción, nunca dejó de exportar, y fue así, nunca dejó de exportar, nunca dejó de producir, porque rápidamente se implementó la segregación, que hacía parte de las medidas de bioseguridad que garantizaron que no hubiera una total debacle dentro de la empresa y dentro de lo que se estaba manejando. Como hoja de ruta, en el PMU también se habló lo que dijo el doctor Carlos, y era el fortalecimiento del tema de diagnóstico, que necesitábamos rápidamente tener, y no lo teníamos, o sea, teníamos algo avanzado en el laboratorio de referencia de Bogotá, pero que tuvimos que, y lo tenemos ya, lo tenemos implementado en nuestra red de laboratorios, 7 laboratorios que empezaron a hacer las pruebas para también no mover material de zonas infectadas a zonas limpias. Ustedes saben que hace poco, el año pasado, entregamos el laboratorio de Caribia para esta región del Magdalena y del Caribe, donde hubo una inversión de ASBAMA y del ICA para poder implementar un laboratorio aquí en la región. Pero como dice el doctor Luis, si esto tal vez se hubiera implementado tiempo atrás, pues no hubiéramos estado en tanta carrera y en tanto... Pero bueno, lo importante es que al final lo hicimos sobre la marcha, ya montados en el tren, como dicen por ahí, pero digamos que si un país puede avisorar, anticiparse en este momento y tiene los recursos o los debe conseguir, pues no va a estar en este apuro de decir, no, tenemos 1 año, 2 años para implementar el mejoramiento de diagnóstico y todo eso, pero lo hemos hecho. Y también, pues todo este fortalecimiento de la vigilancia, que lo refrendamos hoy, estos días en este seminario, y es que cuando yo me sentaba con el equipo técnico, llegamos y nos dimos cuenta que estábamos vigilando y tomábamos muestras solamente de plantas que tuvieran sospechosas de algo, ¿sí? Pero no vigilábamos mucho las plantaciones aparentemente sanas. Entonces dijimos, no, pues ahora ante esta alerta y con todo lo que se conocía de cómo podía manifestarse el hongo, entonces dijimos, no, ahora tenemos que incrementar el nivel de muestreo en el territorio, en las zonas donde también todavía están libres, para mirar que lo que está libre pues se mantenga libre. Y entonces hemos incrementado, decirles que por ejemplo, entre el 2019 y el 2020 incrementamos el 50% de la vigilancia en términos de toma de muestras, tanto de plantas sospechosas como de plantas sanas, para poder tener un número mayor de muestreo en el territorio nacional. Y la buena noticia es que para el 2022 estamos implementando casi al 100%, o sea, duplicamos, ya no un incremento del 50% en el tema de muestreo, sino que estamos llegando doblamos la cifra de lo que vamos a muestrar y vamos a continuar vigilando. Y acá la alianza estratégica, que quiero mencionar una cifra que ha sido fundamental en esta hoja de ruta, y es que durante estos 3 años pues hemos llegado a una cifra de 29.000 millones de pesos, que en dólares serían hoy a la fecha como 7 millones. Como casi 7 millones de dólares,
donde el 30% de estos 7 millones de dólares los ha puesto el sector privado representado en ASBAMA y Augura, y el otro 70% lo ha puesto el gobierno colombiano, en cabeza pues del ICA, que es el que le tiene la competencia, pero obviamente el ministerio también ha puesto otros recursos que no están dentro de estos 29.000 millones de pesos. Entonces, esto ha sido muy importante porque yo siempre he acuñado una frase: yo creo que si no lo hubiéramos hecho de esta manera coequipera, pues nosotros no hubiéramos tenido ese resultado tan bueno y tan rápido, en tan corto tiempo y con tanta eficiencia. Entonces, el convenio, esta alianza estratégica, hace una parte gruesa de nuestra hoja de ruta. Hay que seguir manteniendo ese trabajo. Y la ventaja es que dentro del plan de trabajo y la hoja de ruta cada vez hemos encontrado cosas adicionales que hay que implementar o que hay que mejorar. Por ejemplo, lo que mostraron de Agrosavia ayer, el excelente trabajo que ellos han hecho, cuando el PMU dijo necesitamos avanzar en el ingreso de los materiales que puedan ser promisorios, que tengan resistencia o que sean evaluados para tener alternativas. Entonces, ese tema de la evaluación de los materiales estuvo en la hoja de ruta, se está entregando. Pues ustedes ya, no voy a repetir porque ustedes conocieron acá los avances que tiene todo el tema de las variedades, que fue una solicitud explícita, y le pidieron al ICA que en conjunto con Agrosavia y con otros aportes del PMU se formularan todos estos protocolos de ingreso. Esto ha sido muy importante porque, por ejemplo, nosotros ya compartimos con Ecuador y hemos compartido con Perú y con los países vecinos toda la documentación técnica que nosotros elaboramos en ese momento. Incluso hace ya casi más de 6 meses, siendo dado lo que pasó de manera reciente en el Magdalena. Si no se hubiera tenido montada esa vigilancia periódica y ampliada, no hubiéramos detectado a tiempo la situación. Y esto es fundamental que la alerta y la vigilancia se profundice, porque eso es lo que nos está permitiendo es detectar con la mayor anticipación cualquier cambio inusual, cualquier alerta, cualquier cosa que se pueda estar presentando. Y de esa manera poder, digamos, aplicar las medidas, poder hacer la erradicación rápida, poder garantizar que dentro del predio no se vaya a contaminar toda la plantación. Entonces yo creo que esa vigilancia sigue siendo una de las líneas prioritarias dentro de nuestra hoja de ruta compartida público-privada, porque acá pues digamos el 100% de la zona de Urabá, por ejemplo, está siendo vigilada, pero una partecita de esa vigilancia la hace el ICA y el resto de la vigilancia la hace la fuerza de trabajo que tiene el sector bananero. Ellos nos reportan, nos reunimos y compartimos eso. Entonces yo creo que, y lo mismo está ocurriendo aquí en el Magdalena, porque pues la capacidad de nosotros siempre va a estar acotada, siempre va a estar limitada. Entonces yo creo que eso sería como lo fundamental en este tema. Y también cierro con la comunicación. Nosotros veníamos diciéndole a todos los productores de las zonas libres: manténganse alerta, siempre manténganse alerta. Usted es el que ve la plantación todos los días, usted es el que está en la obligación de reportar cualquier eventualidad. Y este es el mensaje también que quiero dejar. O sea, ¿quién está más cerca de la plantación? Los técnicos que prestan la asistencia técnica, el productor, el empresario que de vez en cuando va, todos los que están ahí son los que pueden, digamos, sí, nosotros hacemos unas visitas eventualmente, pero pueden ser unas visitas tardías. Entonces es muy importante esta notificación de cualquier eventualidad para poder aplicar lo que ya sabemos que hay que aplicar y lo que ya sabemos que hay que hacer. Sí, realmente la experiencia de Guajira nos sirvió mucho para el Magdalena, y también algo, y recalcar lo que mencionó la doctora, es reconocer precisamente esas debilidades y trabajar en superarlas. Y ahí fue un gran ejercicio que se logró hacer. Estimada doctora Raiza, desde su visión global de FAO, ¿cuáles son las articulaciones y los planes que viene desarrollando para atender la emergencia ocasionada por Fusarium reservado tropical en América Latina y el Caribe? Así mismo, Antonio, como tú bien dices,
para atender la emergencia en la región de América Latina y Caribe. Nosotros venimos desarrollando desde el año 2014 varios proyectos antes que llegara FOC R4T a la región. Si me dices que son suficientes, claro que no son suficientes todos los proyectos que se tengan para atender una emergencia como esta. Pero yo sí creo, y hace 3 semanas tuvimos una reunión también con Miguel, buscando el mejor modo para nuestra región de la articulación entre las diferentes instituciones y organismos internacionales, que pasa desde las ONPF, las ORPF, las instituciones académicas también y el sector privado. Yo creo que el programa de FOC R4T ha sido, en temas de sanidad vegetal, un programa insigne para nuestra región en cuanto a articulación a proyectos que se tienen, que como siempre decimos los fitosanitarios, muchas enfermedades que también son emergentes en sanidad vegetal no han podido tener esta preparación anticipada, aunque, como decía Deyanira, trabajamos encima de la carreta cuando tenemos la enfermedad, pero hubo cierta preparación en la región. Hay desafíos clave y ustedes tienen instituciones que han sido punteras y que, por ejemplo, FAO, en varias acciones de articulación que viene desarrollando en nuestra región, nos apoyamos en las instituciones colombianas, en este caso es Agrosavia. Nosotros tenemos un desafío muy grande con la introducción de materiales promisorios y hemos ido a varias reuniones por solicitud de países, con ministros de diferentes países, para hablar de la actividad de la introducción de materiales. Y creo que ahí hay que darle un rol muy importante, el papel que tiene e institucionalizar muy bien la ONPF de los países y la articulación con las instituciones científicas. Y creo que en este caso la actividad que viene desarrollando Agrosavia en conjunto con el sector privado y el ICA ha sido sumamente importante. Actualmente nosotros nos encontramos con 3 grandes proyectos en la región para atender la emergencia de FOC R4T. En la región de Mesoamérica estamos siempre trabajando con el OIRSA para los temas de FOC R4T. Tenemos un proyecto regional también para fundamentalmente enfocado a la comunidad andina, y estamos formulando con la comunidad andina un proyecto y con la participación también del Foro Mundial de Banano, la CIPF y CIAR Biodiversity, un proyecto también ya para, una vez que hoy tenemos la presencia de FOC R4T en la región, cuáles son las acciones que vamos a seguir. Y ese proyecto ha sido construido también con el sector privado, que es una cosa muy importante, que es una lección aprendida también en esta visión global que hoy tiene que tiene como misión la FAO, pero FOC R4T nos ha enseñado también la vinculación que tenemos que tener con el sector privado. Y ustedes son ejemplo de eso. AFBAMA, la experiencia que tiene hoy con los temas de bioseguridad, pues nosotros hemos utilizado todos los expertos de AFBAMA, en tu caso también, Antonio, con la experiencia para los demás países de la región. Tenemos el gran desafío, yo sí lo siento y lo digo en varios escenarios, y hace poco también lo discutíamos, nos tenemos que articular mucho más. Y mucho más porque creemos que estamos preparados, y ese lobo, todo el mundo, los demás que no los tienen, que piensan que no va a llegar, nosotros caminamos toda la región de América Latina y Caribe. Y esos 4 o 5 puntos que tocaba Carlos en su intervención, todavía estamos claros que no todos los países los tienen como corresponde. Y vamos a partir inclusive de los planes de acciones nacionales. Entonces, para resumirte, FAO concluyó con 27 ONPF de nuestra región de América Latina y Caribe la estrategia regional para FOC R4T, ya está publicada y es el accionar de todos los países de nuestra región. Nos queda mucho, yo sí siento que nos queda mucho, aunque FOC ha sido un desafío muy fuerte, pero nos queda mucho en articulación, y creo que a partir de nuestro organismo, que tiene un paraguas global con articulación con las ORPF, las ONPF, las instituciones científicas,
tenemos que mejorar esos puntos y debilidades que hoy conocemos que todavía aún existen en nuestra región. Vale. Estimado doctor Carlos Jureca, bueno, antes de seguir, cabe mencionar lo importante también y es el apoyo que ha recibido Colombia por parte de FAO en el tema de implementación de bioseguridad. Recordando bien también la participación con kits de bioseguridad que fueron entregados a pequeños productores. Entonces digamos que ha habido una integración y un apoyo no solo del sector privado local, sino además instituciones globales a través de FAO y OIRSA a través de su apoyo técnico y en capacitaciones y todo el ejercicio. Entonces, estimado doctor Carlos, ¿sí? Es que yo quiero resaltar algo de lo que tú dices del apoyo de FAO con los kits. Y es que en este territorio en particular, tanto Alabama como Augura hicieron un trabajo muy importante y es la capacitación y después el monitoreo de que esos kits realmente se utilicen para implementar lo que hay que implementar. Porque alrededor de esto, en otras enfermedades hay malas historias que a la gente le dan la bomba, la botan, y eso termina por allá arrumado, como se dice. Entonces acá es muy importante que no fue solamente la entrega, o sea, hubo complementariedad. FAO nos apoyó con los equipos, bueno, cómo se va a formar la estrategia para garantizar el uso y la implementación de esos kits. Me parece que, y eso hace parte de toda la capacitación y la educación que han tenido todos los asociados, las cooperativas de bananeros medianos y pequeños que hacen parte tanto de Alabama como de Augura en este territorio. Entonces me parece que eso es súper importante también reconocer ese trabajo que se ha hecho en conjunto. Muchas gracias. Estimado Carlos, mirando su vista, desde su vista regional, ¿qué acciones resalta del plan de contención en Colombia y qué consideran que deberían incorporarse para fortalecer la detección y el manejo de la enfermedad? Gracias, Antonio. La primera pregunta la contesto con gusto. Y la segunda parte, a ver si no me pasa lo que sucede en mis países. Cuando llego al aeropuerto ya soy un poco odiado porque son los que sometemos las pruebas, hacemos los análisis, las evaluaciones, y a nadie le gusta ser evaluado. O todo el mundo hace su autoevaluación y dice que está muy bien. Y entonces vamos a generalizar esa sección para que nos sirva de experiencia, pero la primera parte sí la puedo contestar con mucho gusto. Una, ¿qué se nota en el plan de Colombia? Primero, voy a manejar dos cositas muy importantes que nos han pedido a nosotros. Uno, no manejar, y se ha conseguido, si se fijan en este foro, no manejar la enfermedad como el mal de Panamá. De tanto trabajar con eso, no le debemos llamar mal de Panamá, es otra historia, no tiene nada que ver ni el patógeno ni el país, mucho menos. Son dos cosas, nos lo pidió el Ministerio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Panamá. Y la otra que nosotros hacemos énfasis, hay veces que nos gusta generalizar mucho. Y Colombia no tiene rasgo tropical en el contexto macro país. Es una plaga bajo control oficial, es un brote, y eso cambia los panoramas y las estrategias. Y eso es muy importante porque a nivel mundial podemos influir sin querer en otros productos, flores y todo lo demás, y eso es muy importante, seguir insistiendo que en Colombia se tiene un buen plan, que se está trabajando en brotes y que está bajo control oficial, y eso lo debemos estar de una manera constante. ¿Qué sobresale mucho en lo de Colombia? Uno, y lo dijo la doctora Deyanira, gobernanza. Número dos, va implícito, pero se llama integración de varios sectores o ministerios y todo lo demás. Número tres, un papel y un rol muy importante del ICA. Número cuatro, sumaron, no sé cómo lo hicieron, pero sumaron muy rápido la investigación al proceso de desarrollo del plan de acción. Y Agrosavia ahorita es un referente a nivel mundial. Hay cosas que es difícil explicarlo. Por ejemplo, miren, otra vez, y se lo digo trabajé 33 años de académico, pero en nuestra profesión no tenemos especialistas en emergencias y queremos trabajar en emergencias. ¿Y cómo hacer un investigador que trabaje en emergencias? Si ellos tienen perfiles y protocolos especializados para desarrollar metodologías de investigaciones científicas, ¿cómo hacer a un trabajador oficial que trabaje en emergencias si no está preparado para trabajar en emergencias?
La única profesión que tiene emergenciólogos es la salud humana. Y ellos tienen precisamente una génesis de eso para poder trabajar casos de emergencia. Nosotros en ocasiones tenemos que improvisar muchas cosas, porque no tenemos esa formación académica. Pero hemos aprendido, y es algo muy importante, vuelvo a repetir, del caso Colombia, como un prototipo, como un ejemplo, pero que puede modificar bastante si el problema lo analizamos para otros países. Voy a manejar Perú, o bien dentro de Colombia, si el problema hubiese llegado con pequeños productores. Entonces los protocolos que nosotros tenemos, incluso lo que hizo IRSA, estaban diseñados para un brote muy característico, para un sector muy especializado, y no pensamos en muchos casos, que ahora sí lo estamos haciendo, en cómo actuar entonces con pequeños productores que no van a tener esa fortaleza de la integración con el sector productivo de bastantes recursos o de buenos recursos. Pero ¿cómo evaluamos nosotros un sistema? No voy a hablar de Colombia, pero ¿cómo lo evaluamos? Rápidamente. Nosotros decimos, si el brote de una enfermedad emergente aparece 40 kilómetros después de su área de trabajo, cuidado. Si aparece a 100 kilómetros después de 2 años, cuidado, hay que revisar todos los protocolos. Hay que hacer un énfasis entonces cuándo se detectó y el nivel de avance que lleva. Y entonces ya empezamos a autoevaluarnos. Algo no estamos manejando bien para contener el problema. No es que estemos mal, porque la naturaleza también así lo dice. Pero es un primer semáforo en amarillo. ¿Cuál es el segundo semáforo en amarillo? Si después de 1 año o 2 años no conocemos la vía de cómo entró, cuidado, porque puede seguir entrando. Es como estar en una guerra y no saber de dónde lanzan los misiles. Entonces tenemos tiempos que necesitamos que seleccionar para prender semáforos en amarillo. Número 3, si los profesionales que están trabajando no tienen una base o una carrera profesional, cualquier cambio político puede cambiar toda una estructura de una organización que tiene trabajando muy seriamente sobre esto. Y se vuelven a prender los semáforos. El otro, soñar con variedades resistentes como el sueño mágico. Literalmente, voy a manejar el caso Guatemala. Literalmente, 1 hectárea, vista de arriba, dicen ellos, yo puedo invertirle 20, 30 mil dólares, pero voy a tomar un poco de agua porque aquí en Colombia me gusta mucho el agua, no sé por qué, pero el agua ardiente. Pero el agua está. Pero dice, yo esta hectárea la convierto como si fuera una industria, una fábrica, y yo puedo producir 15, incluso hasta 20 años. Si yo traigo una variedad de la que ustedes están soñando, ¿cuánto tiempo van a durar produciendo? ¿Cómo vienen sus materiales? ¿Ya se hizo un análisis de riesgo sobre eso? Porque ahora a lo mejor yo voy a tener que comprar plantas cada 2 años o cada 3 años. Entonces, otros lugares que están ahorita trabajando sobre esto nos pueden llevar un rebase completamente del top 10 de exportadores. Por eso la idea es como lo hacen, insisto, los colegas del área de salud animal. Ahora tenemos que cambiar el eslogan: salvemos al Cavendish. Así es cuando dicen, cuando una especie está en problemas, salvemos a esta especie. No es la solución tan mágica como ustedes se imaginan, traer una variedad resistente hasta ahorita, cuando menos manejada, y lo hicieron un experto, al menos no tipo Cavendish todavía. La tercera, otro formato de analizarlo, y se prenden los semáforos. ¿Cuál es la última versión del ARP del problema? No el ARP clásico del ARP es análisis de riesgo de plagas, no el ARP clásico
para accesibilidad de mercado. Debe haber un análisis de RP, y en las primeras fases que se tienen un brote nuevo, debe de modificarse debe de perfeccionarse cada 6 meses, un año y medio, y lleva una ruta. Otra forma de prender los semáforos: ¿cuántas investigaciones se están realizando sobre el tema? ¿Ya tienen recursos para eso? Afortunadamente aquí en Colombia sí hemos visto que tienen proyectos, pero hay veces que no tenemos la garantía de que esos tengan continuación. Entonces se prenden una serie de semáforos que en ocasiones son fáciles de ocultarse o de enmascararlo. Por ejemplo, dice, con problema o sin problema en Colombia se aumenta la producción en 2.5%, o la comercialización, magnífico, no está malo. Con o sin seguimos produciendo, magnífico, no está malo. Pero ¿saben cuál es la forma literal de explicar este problema? Esto es como un ferrocarril. El problema empieza lento, creemos que lo tenemos controlado, va a agarrar una velocidad que va a ser imparable. Y cuidado, porque el radar debe estar sobre todos. ¿Cómo se está manejando el caso de Perú y cómo podemos apoyar a Perú? ¿Cómo está el caso, por ejemplo, del Caribe? ¿Qué sabemos de Venezuela? ¿Qué sabemos de otros países? ¿Cómo lo estamos trabajando? Y entonces son varios tipos de semáforos que nos permiten. Y voy a poner otro ejemplo. Ahorita le dieron tiempo de más al otro ponente, ahora tengo que agarrar la palabra. El otro ejemplo típico: cuando evaluamos los puertos y aeropuertos, todo el mundo dice que puede supervisar, inspeccionar y tener un sistema para manejo de basuras internacionales que es muy importante. Pero resulta que los software de los aeropuertos no están destinados para la detección de vegetales. Están diseñados para la detección de armas, explosivos, dinero y todo lo demás. Entonces los inspectores vegetales batallan para tener esa información de primera mano. La segunda: ¿cuántos autoclavados tienen en los aeropuertos? Todavía, cuando muchos tenemos incineradores y ya están descontinuados, nos están exigiendo autoclavados para basuras peligrosas. Número 3, ¿cuántas unidades caninas tenemos especializados en ellos? Número 4, ¿cuántos personales tenemos que están, al igual que el contexto de las drogas y todo lo demás, especializados para el manejo de personal de perfil de riesgo? Y así podríamos sumar una serie de criterios que nosotros nos están permitiendo evaluar, y nosotros estamos proponiendo que se evalúen hasta las medidas de bioseguridad. Pero fíjense el contexto de la medida de bioseguridad. ¿De quién es responsable la medida de bioseguridad? ¿De la zona cero? ¿De quién es responsable? ¿De la finca? ¿Quién es responsable? Pero a partir de ahí, la bioseguridad implica cordones de bioseguridad. ¿Cuántos cordones tenemos? Y hablamos ahorita del ejercicio militar. ¿Qué es lo primero que hacen? Establecer cordones de seguridad. ¿Y los fitosanitarios dónde están? Porque ¿qué implica que se rompa un cordón de seguridad? A los pequeños productores, el manejo de la bioseguridad va a ser muy difícil manejarlo como unidad de producción. Tenemos que manejarlo como área. Y eso nos va a permitir entonces ser más eficientes. Podríamos hablar mucho sobre esto, pero sí es muy recomendable que se haga una evaluación por terceros, profesionales sobre esto, para que tengan un valor. No es una cuestión de crítica, más bien es un tipo FODA, pero que nos permita actualizar los planes de acción que se están trabajando ahorita. Pero eso es parte del proceso que estamos aprendiendo en esto. Vale, doctor Urias, muchas gracias. Bueno, y doctor Jorge Mario, en mi cronómetro pues nos quedan todavía unos 5 minuticos, hay diferencia al de la chica. Entonces, desde el campo de la ciencia y del gran aporte hecho a Agrosavia en este proceso de la contención y prevención, ¿qué líneas de la agenda de investigación cree que deberíamos fortalecer? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, Antonio, y si dejamos que Carlos responda, que habló tan bonito de Agrosavia. Muchas gracias por tus palabras. Pues desde que supimos de la presencia y la confirmación del FOC en nuestro país, empezamos efectivamente un trabajo
para poner en marcha esa estrategia, identificar los diferentes componentes que una agenda de investigación robusta, prospectiva, debería tener en ese tema, con un criterio fundamental que se ha discutido ya en este panel en varias oportunidades: la necesidad de un trabajo colaborativo. Es un desafío de tal magnitud que requiere de un trabajo de colaboración a diferentes niveles. Creo que somos un ejemplo de trabajo en Colombia, público-privado, por ejemplo. La relación de la ciencia con los centros, con las agremiaciones, con ASBAMA, con Augura, es inmejorable. Obviamente con nuestra ONPF, desde el inicio empezamos, afinamos los trabajos de colaboración, de fortalecimiento en materia epidemiológica, y también a un nivel internacional la colaboración, entendiendo pues que el conocimiento, a pesar de tener capacidades en la corporación, pues afuera hay enormes capacidades, y con humildad nos acercamos a todas las redes internacionales en esta materia. Tenemos trabajos con la Alianza CIAD Bioversity, tenemos trabajos con Embrapa, con CIRAD, con Wageningen, en fin. Ese es un criterio determinante. Y hoy tuvimos oportunidad ayer de ver avances de buena parte de los componentes de esa estrategia. Hay un primer componente, dos componentes diría yo, de los 4 que tenemos, muy orientados a conocer al enemigo, ¿no? Unas aproximaciones genómicas, ¿no? Para entender esa caracterización genética del fusarium. Ayer vimos resultados que tienen mucho que ver con lo que señalaba Carlos, que nos permiten comparar aislamientos de diferentes brotes para saber si estamos hablando de pronto de una misma proveniencia de esos brotes. Un trabajo ahí que también es fundamental para trabajar en métodos de avanzada, estado del arte en la investigación para la detección, el diagnóstico temprano, in situ. Una segunda dimensión también de conocimiento muy orientada y relacionada con la primera, a el conocimiento del comportamiento epidemiológico, saber cómo son esos patrones de dispersión, construir esos modelos de dispersión, construir igualmente los mapas de riesgo que mencionaba también Carlos, y ya después 2 componentes que están más orientados a la respuesta. Ahí viene el manejo, entender, y ayer hubo una presentación, y tal vez varias en el transcurso de estos 2 días, que habla mucho de esos factores predisponentes que creo que sobre los cuales tenemos información suficiente que nos puede permitir abordar modelos de manejo integrados, y a eso me referiré un poco más adelante. Y un cuarto componente de mejoramiento genético, tratando de buscar esos atributos de tolerancia, de resistencia para el banano, obviamente con características asociadas también a su aceptación en el mercado, pero también para el plátano, porque aquí estamos hablando pues, de una enfermedad de las musáceas, y el tema pues, de plátanos en el país es determinante. Y ese es como el mapa del trabajo de investigación. Ahora, para atender en particular a tu pregunta, en dónde deberíamos fortalecer más esas capacidades, yo creo que en materia de diagnóstico, también se ha venido aquí hablando de esas técnicas que nos permitan detecciones tempranas, cuando lo que hoy tenemos todavía, cuando uno detecta y puede hacer un trabajo de diagnóstico y detectar la enfermedad, pues lleva mucho tiempo en la planta. Cuando empiezan a manifestar los síntomas, ahí lo que se mencionó también en estos días, de las técnicas del nanopore, las técnicas del LAMP, para la detección más precisa cuando el patógeno todavía está en estadios tempranos de su infectación, eso es determinante. El tema que también se ha mencionado mucho de los protocolos de bioseguridad, pero muy orientado a pequeños productores. Yo creo que ahí tenemos que fortalecer mucho esa agenda de investigación, algo en lo que hemos venido trabajando y nos está dando resultado, por ejemplo, para el HLB de cítricos, es la disponibilidad de los productores y a los viveristas de materiales que garanticen su limpieza fisiológica, su limpieza genética, su limpieza sanitaria. Eso es determinante. Es determinante, lo hemos visto en muchas de las presentaciones, que lo que hoy está disponible sigue siendo todavía de una alta precariedad desde su punto de vista de calidad sanitaria. Y algo que yo creo que es determinante aquí, y es esas formas de hacer manejo integrado de las plantaciones. Ahí la investigación debe abordar
un gran desafío que tenemos. Si sabemos, por esos factores predisponentes, que la calidad del suelo desde su punto de vista físico, qué capacidad tiene para drenar, o desde su punto de vista químico, vimos que la presencia de calcio, la presencia de fósforo, la presencia de boro, su pH, son factores predisponentes. La salud, lo mencionaba Miguel Ángel en su presentación inicial cuando se instaló esta jornada, la salud del suelo, su riqueza microbiológica, su diversidad microbiológica que también facilita pues, la contención del patógeno, eso todo asociado puede generar sistemas de manejo distintos. Y yo aquí aprovecho para hacerle un llamado a estos mismos aliados con los que hemos venido trabajando, porque yo sé que se ha discutido también en muchas otras sesiones de este foro, y es pues, la diversidad que debemos devolverle a los sistemas productivos. No estoy hablando exclusivamente de banano, pero es un llamado que la naturaleza está haciendo. Esa pérdida de biodiversidad, esa pérdida de un equilibrio ecológico, nos está pasando cuentas de cobro en muchos sistemas productivos. Y aquí yo invito a que trabajemos hombro a hombro, sector productivo, sector investigativo, organizaciones de la sociedad civil, nuestro ONPF, en generar conocimiento al servicio de sistemas productivos que puedan ser más resilientes, más diversos, y que por esa vía podamos anticiparnos a qué, no sé, al FOC R4, R5 tropical, R6 tropical, no sabemos, porque además seguramente esas estrategias de manejo más regenerativo, por llamarlo de alguna forma, pueden estar generando también mayor resiliencia, mitigando los riesgos a una cantidad de enfermedades que hoy no tenemos, o que ya tenemos y que también se están controlando. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que gracias a la aplicación de estos protocolos de bioseguridad para el manejo del FOC R4 tropical, estamos viendo disminución en la presencia de enfermedades como el moco en muchas regiones, por ejemplo. Eso. Vale, muchas gracias, doctor Jorge Mario. También recalcar algo que usted acaba de mencionar, y es que recordemos, señores, que detrás de no solo es Fusarium, hoy estamos frente a Fusarium, pero detrás de Fusarium hay otros haciendo cola. Tenemos Bonchito, tenemos otros patosistemas que no están presentes en nuestra región, pero que están generando cierta. Entonces tenemos que seguir avanzando y trabajando. Bueno, nos queda sino darle muchas gracias a nuestro panel, doctora Yanira, doctora Raiza, doctor Jorge Mario, estimado Carlos, muchas gracias. Gracias por hacerme fácil el trabajo. Y terminamos muy puntuales, creo yo. Muchas gracias.